Jorge, le voy a contar una historia. En un bosque muy lejano, habían unos robles muy robustos, muy grandes, y un roble que hasta ahora estaba comenzando. Dentro del bosque, por supuesto, habían otro tipo de árboles. Habían pinos, habían eucaliptos, árboles más pequeños, matas. Había de todo un poco. El roble, como hasta ahora estaba empezando, siempre veía esos robles grandes y los veía con mucha admiración. Y miraba siempre, constantemente, cómo volverse uno de esos robles. Y los escuchaba hablar y entre ellos hablaban de cosas importantes y poderosas dentro del bosque. Y él decía, pero yo también soy un roble, ¿por qué será que yo no puedo ser como ellos? Yo quisiera que mañana o la próxima semana crecer, porque estoy cansado, que en cada tormenta, que el viento me golpee fuerte y además que se burlen todos los árboles, todos los eucaliptos, todos los pinos que están al lado mío. Estoy cansado, ya quisiera ser un roble. Fue cuando una vez un roble muy sabio, de los más sabios del bosque, lo vio y le dijo que debía tener paciencia, que lo más importante es que él estuviera convencido de lo que era, que supiera que él es un roble y que si seguía trabajando en él, si seguía manteniendo el sol, la lluvia, los nutrientes, iba a poder crecer y ser algún día igual de poderoso y de grande como los otros robles. ¿Cómo cree Jorge que esto puede hacer analogía con el emprendimiento? Bueno, el principal enemigo del emprendimiento o del emprendedor suele ser la misma familia, muchas veces, la misma pareja, ¿cierto? Y otra cosa, y sobre todo es una cultura muy latam, es que queremos todo rápido. Queremos todo rápido, queremos conquistar el mundo con los atajos. Somos malos pacientes. Eh, y pues al final el secreto de cualquier emprendedor debe estar en la perseverancia y en la capacidad que debe hacer de entender que está en un aprendizaje y que el éxito es el resultado de la acción. Al final, sin importar cuál sea esa acción, pero moverse. Y entender también, digamos, que siempre la vida le está hablando a uno en diferentes lecciones, en diferentes materias, como yo lo digo. Bueno, perfecto, creo que eso es una muy buena reflexión. Todo lo queremos para allá. Y como está la cultura de la inmediatez en Latinoamérica, especialmente en Colombia, yo creo que todavía seguimos recibiendo una mala herencia del narcotráfico, que de hecho pues también tiene sus riesgos, sino que la gente solo ve y se queda con lo que sale en las novelas de que todo es rápido y que ganó millones. Y muchas personas emprenden pensando que van a ser millonarios. Y ven y otras personas emprendiendo, ven el reflejo de otros que ya de pronto lo han logrado y ya consolidaron empresas, son empresarios y dan consejos y hablan entre ellos y dicen, pero yo también soy, porque ¿qué pasa conmigo, no? Yo creo que todo esto nos pasa en el emprendimiento constantemente. ¿Cuánto lleva aprendiendo? 22 años. Bueno, ¿y por qué llegó a esa decisión? Bueno, para contar eso, digamos un poco de contexto, yo soy ingeniero de sistemas, egresado de la maravillosa Universidad de los Llanos. Eh, en el 2005, 2006, me echaron de la universidad. Eh, yo estudiaba ingeniería de sistemas. Eh, Volví a los 6 meses. eh, Perdí 15 materias a lo largo de toda mi carrera. Cuando regresé, eh, ya en ese tiempo que estuve por fuera, tuve un papá maravilloso que en lugar de cogerme a palo o algo así, él dijo fue, oye, sé que perdiste no por vago, eh, te esforzaste lo más que hiciste, tenía problemas de aprendizaje y te voy a llevar a dictar clase en un instituto para adultos de Word y Excel en esa época, si estamos hablando del 2005. Como poco Facebook, poco YouTube, no habían. No existía todavía. YouTube El hasta ahora. internet era muy complejo de conseguir en bandas anchas, entonces uno tenía que ir a un café internet, bueno, todo el tema. Entonces en ese tiempo me hice la pregunta cómo se hacen los videojuegos. Y ahí hablé con mi mejor amigo de la época, que se llama John Watakira, que le agradezco mucho, y empezamos a soñar y a hacer.
De pronto uno ahora lo ve raro, pero en esa época era muy complicado. O sea, un motor de videojuegos podía valer una licencia $900,000. No había todas las facilidades. Y aparte, pues, el conocimiento no era. Y pues nosotros yo vivía en Villavicencio. Entonces ahí, digamos, fue donde empezamos a dar los primeros pinos. Ok, bueno, ¿y qué pasó con ese socio? Hoy en día somos muy buenos amigos. John, básicamente, pues él tomó otro rumbo. Yo continué. Ignition Games hoy en día es la primera compañía de desarrollo de videojuegos que tuvo el Meta y toda la Orinoquia. Nosotros contamos con dos nominaciones internacionales en los Indie Prize Awards de Los Ángeles y en Shenzhen, en Asia. Tenemos dos premios Crea Digital de Mintic en el 2019-2020. Tenemos una nominación en el Big Festival de Brasil como mejor videojuego. Y tenemos un premio Latam Ave Innovation de Huawei en el 2021 con una colaboración que hicimos con una empresa que se llama Airnex, de ganar con uno de los videojuegos móviles que teníamos. Entonces, a mí cuando me preguntan qué ha sido, yo les puedo decir que yo hasta hace 4 años, tal vez 5, realmente empiezo a ver los frutos de 15 años de trabajo, que al final terminó en la venta de Ignition Games a un grupo inversor, ¿sí? Que es el ciclo normal de lo que suceden con las startups o suceden con cualquier tipo de proyectos. Pero, digamos, deteniéndome un poco, era muy difícil para mí en Villavicencio, digamos, ahorita cuando hablas del bosque y todo esto, pues el bosque allá es un bosque con un tipo de árbol muy definido. Cuando tú quieres ser diferente y más cuando la circunstancia no te habla bien. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho contar. Estaba en la universidad mal, perdiendo, pues también eso perdía era porque muchas veces, digamos, no tenía para comer algo, las jornadas eran muy largas. Y entonces yo le decía a un amigo, en esa época uno miraba mucho MTV, ¿no? Entonces ese canal era muy Sí. top en la época. Y habían unos premios que se llamaban los MTV Games Awards, donde lanzaban Halo, Gears of War, ese tipo de cosas. Entonces yo le decía a un amigo, yo un día me voy a ganar un premio internacional, un día voy a estar en una nominación. Y entonces él me decía, usted, pero está perdiendo aquí todo, no es el estudiante brillante, ¿qué lo hace pensar? Y le dije, no sé, pero un día va a ganar. Un día antes de la nominación en el Premio de Los Ángeles, que fue la primera nominación internacional que tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles, fue mi primera salida a Estados Unidos, yo ya había estado previamente en Israel. Pasó algo muy extraño y fue que el demo lo había enviado a una de las revistas más importantes de aquí de Colombia para análisis de videojuegos. No sé si puedo decir el nombre o no, pero Sí, digamos, era Gamers On, que era muy apetecida. Y la respuesta que tuve fue una respuesta insolente, grosera, muy de la TAM, y es, en lugar de una crítica constructiva, es: ese juego no sirve, ese juego, recuerdo mucho, abro comillas, mis probadores dijeron que ese juego no tiene profundidad, le falta trabajo. Pero ahí está en el tema de la determinación de ser ese roble, justamente. Al otro día, o sea, 24 horas, yo tenía dos caminos, o ahí, claro, me golpeó, porque eso a cualquiera le golpea. A las 24 horas llegó el correo de Gamescom diciendo, tu videojuego, que se llama Animal Fury, ha sido nominado a los Indie Prize, te vamos a mandar los tiquetes, te quedas en el Hotel Disneyland de Los Ángeles, que es uno de los más icónicos, y pude estar, ¿sí? No ganamos la nominación que teníamos, pero el hecho de estar nominados, eso. Y al otro año viene la nominación ya del mismo Gamescom, no en Los Ángeles, sino en Shenzhen, en Asia. Sí. Y de pronto Gamescom, pero es que imagínate que hacen una versión en Londres, hacen una versión en Estados Unidos, una versión en Asia, y estuvimos en Shenzhen, tampoco ganamos, pero lo más importante en estos premios es como el reconocimiento y el relacionamiento que puedes llegar a tener. Producto de esa nominación en Shenzhen, conocimos un publicador que se llama UpDuty, y fue como llevamos el juego a Asia, como una de las primeras empresas colombianas en tener juegos en Asia, porque publicar en China es muy diferente a publicar en Google Play, en App Store, ese tipo de cosas. Pero eso pasó en el 2020, cuando Animal Fury empezó los primeros concepts fue en el 2017.
Y yo siempre tenía la visión de que el juego tenía su aire asiático. Yo decía, este juego es para que llegue a Asia. No sé cómo, porque es que ese es el tema. Pero pues uno siempre trabaja con la visión. Y algo que mencionabas hace un momento de que la gente emprende por dinero. Si uno va a emprender por dinero, es mejor no emprender. Si uno quiere dinero, consígase un trabajo. Sí, es más seguro. El Claro. emprendimiento son años. Hoy mucha gente, hasta mi papá, yo lo molesto mucho porque pues él es el fan número uno que yo tengo, pero es porque él ve. Pero mi papá no era el fan hace 15 años. Cuando me echan, ¿sí? Y les digo, oye, papá, es que me echaron de la universidad y quiero hacer videojuegos. No entienden, no sabía que era una consola, era muy difícil, ¿sí? Y mi tía que me pagaba la universidad, que está en el cielo y es la que siempre se alegra de todos los logros, ella me decía, usted no escucha a nadie, Jorge Antonio. Usted tiene que ponerle berraquera a la vida y tiene que seguir avanzando. No mire a su derecha e izquierda, avance. Esas palabras son las que uno guarda en el corazón. Al final, digamos que comprendo que el éxito del emprendedor está pues en lo que muchos he escuchado definiciones, ¿no? Que es estar preparado en el momento correcto con las personas correctas, que fue lo que al final a mí me pasó cuando vendimos la compañía, ¿sí? Y bueno, y es un proceso... Y no escuchar a los pinos, ni a los eucaliptos, ni a todos esos árboles pequeños, porque Sí, básicamente nunca van a poder entenderlo, ¿no? correcto. No van a salir de ser un eucalipto y ya. Correcto, entonces el fuego que viene es más fuego amigo que fuego enemigo. Entonces, el primer fuego más difícil es el de la pareja muchas veces, que no te cree, ¿sí? Entonces, luego viene la familia, porque te dicen, oye, necesitas cotizar o pensión, ese tipo de cosas. Ujú. Pero cuando uno tiene la pasión para mí es el combustible que me permite terminar lo que empieza. Porque cuando yo miro hacia atrás, yo miro viernes de estar clavado en un computador. Tengo un recuerdo muy vivo con John Guataquira y era, no había internet, nos íbamos al café internet allá en el barrio Cantarrán, en Villavicencio, hasta que el señor cerraba a las 11 de la noche. Y nosotros descargábamos en disquete o en CDs la información que podíamos descargar. Y luego nos íbamos a la casa de John toda la noche, sentados en unas sillas sin espaldar, en un ligero computador que más o menos nos daba el punch en el tema, derecho. Y a las 6 de la mañana tenía yo que bañarme, cambiarme e irme a clase de telecomunicaciones 2 a la universidad, porque tenía que seguir sin dormir, ¿sí? Entonces, hoy en día es muy fácil. Para mí hoy en día ya los negocios que hacemos, los contratos que tenemos, la gente que tenemos, Ignition debe responder por casi más de 15, 16 personas, tal vez a veces más. Se nos da más fácil, pero es porque como que se activa algo en el universo que es, oye, ya estás preparado para recibir el tema. El problema es la gente no está preparada para emprender. Ujú. Bueno, ¿y es casado? No, divorciado ya. Divorciado. Sí. ¿Tiene hijos? Uno en el cielo, perdimos Ok. uno. Este es el fracaso más grande de la vida que yo tengo, tal vez. Es justamente que estar tan metido en esto me costó un matrimonio, básicamente. ¿Sí? Sí, Esas sí. son de las cosas que uno va. No entiende que uno esté trabajando todo el tiempo, Es, que es, es, no hay tanto tiempo para la familia. claro, cuando es más fácil hablarlo, pero cuando lo estás hablando, pero una cosa es lo que estás viviendo. Tenías una esposa que te decía, vámonos de hacer las cosas normales que hacen y de pronto, Ujú. y también, pero aquí hay algo, todo es un aprendizaje. Uno aprende que uno como emprendedor debe aprender a descansar y el Latam Moment que yo llamo es, miramos el dormir como algo negativo. Miramos el descansar como algo negativo, entonces nos metieron que hay que trabajar insistentemente y yo sí lo creo, pero hay que trabajar también inteligentemente. Hoy en día digo, valió la pena. No sabría, pero lo que sí estoy seguro, y aquí me acuerdo mucho del cocinero Rauch, cuando le preguntaban y decía, porque me sentí muy identificado en esa entrevista porque a él le sucedió exactamente lo mismo. Él decía, yo hubiera podido seguir en mi matrimonio, pero no tendría el éxito que hoy tengo. Y al final es una compensación y bueno, hay diferentes factores, hay diferentes motivos y cosas. Lo del hijo fue un aborto espontáneo de aproximadamente 8 semanas, 9 semanas más o menos. Entonces, lo cuento ya con la madurez y con la superación, digamos, pues del caso, pero son cosas que igual te van formando. Entonces, ¿qué sucede? Coges el aprendizaje.
Si no estás listo para superar ese aprendizaje, la vida vuelve, te pone a repetir otra vez la materia. Entonces tú dices, ok, vamos a aprender. Y para mí como emprendedor, que ahora pues es empresario, es descansar. No tiene que aprender a descansar, tiene que aprender a desconectarse. Vemos que dormir es malo, ¿no? Dormir es muy reparador para el cuerpo. Hasta ahora, digamos, yo hasta hace 2 años y medio, casi 3, cogí la, el hábito de cuidarme los alimentos, tratar porque estaba en un punto donde me había subido a 100 kilos, más de 100 kilos, estaba en un problema de hipertensión. Entonces es una mezcla que el emprendedor a veces mira solamente el trabajo que está haciendo y cree que entre más horas le mete va a ser proporcional y eso no funciona así. Por lo menos a mí no, a cada uno le funciona diferente, ¿sí? Sí. A cada persona es diferente. Aquí intentar linealizar un proceso, no, el emprendimiento es lo más... un nivel de incertidumbre muy alto y son escenarios diferentes. Bueno, si usted tuviera la oportunidad de viajar a sus 15 años, ¿usted qué se dice? Si tuviera la oportunidad de viajar. Sí, 30 segundos, le dan 30 segundos, usted le voy a dar un tiquete a sus 15 años. Dígase algo. La gente romantiza los viajes. La gente romantiza. A mí nunca me ha gustado viajar y la vida me ha premiado con justamente eso, viajar por muchos lugares. Hoy en día, conociendo al niño o al Jorge de 15 años, yo le diría, viaja, sí, toma el tiquete, pero si el tiquete es para una feria, para ir a escuchar a un inspirador, o sea, alguien, digamos, un mentor, toma el tiquete si es para ir a hacer una inmersión en una feria tecnológica en Europa o algo. Pero si el tiquete es para ir a la playa y tomarse fotos para subir al Instagram, le diría, aprovecha mejor el tiempo en ese momento. ¿Por qué? Porque yo hoy en día no puedo seguir más de las 10 de la noche. Me muero, o sea, me da... Primero, no puedo comer nada después tan tarde, porque ya me da acidez. Segundo, no puedo trasnochar, me da muy duro. Pero al de 15 años es el valor más importante que está en la juventud, que es donde puedes trasnochar. Por eso, en las charlas que doy alrededor del mundo, alrededor de Colombia, alrededor de colegios, a mí el target que más me gusta es hablarle a los de 10º y 11. A mí es lo más difícil, porque son pelados que te irrespetan, no te hacen silencio tan fácil. Sí. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Italia, pero fue dando una charla en Nápoles, pero es más fácil porque era a científicos y académicos. Párate en el INEM, Luis López de Mesa Villavicencio, dale una charla a 9º, 10º y 11 y verás cómo es que te la manes, pero sí, muy difícil, pero es el público, si queremos una transformación social, ahí es donde hay que calar. Y ser muy constantes en el mensaje de, oye, estás en el mejor momento, no necesitas una universidad, si vas a la universidad, genial. Yo un poco, bueno, ojalá, espero que Freddy Vega no vea esto, pero sí me raya un poco cuando se van a encontrar la academia. La academia es supremamente necesaria, no para aprender, porque allá es un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, pero ¿sabes qué sí te enseña la universidad? Carácter, persistencia, disciplina. Eso es muy difícil que un emprendedor por sí solo, encerrado en su casa con un computador, lo vaya a poder hacer. Bueno, si usted perdiera absolutamente todo, mañana, todo, ¿cómo comienza de cero? ¿Qué haría diferente? Bueno, le confieso que es la primera vez que me hacen esa pregunta, por eso tal vez no tengo una respuesta rápida, pero lo que yo haría hoy, por lo que conozco, es programar un prototipo en software, programar algo, eso es lo que haré. Pierdo todo, tengo que volver a empezar, ¿qué hago? Programo algo. Para mí, hacer producto digital es una terapia personal cuando estoy, así como la gente dice, me voy al gimnasio, que yo voy al gimnasio, pero no con el ánimo pues, de sacar musculatura, sino mantener una regulación, un metabolismo. Mi terapia es desarrollar un producto de algo. Entonces ahí tengo muchas startups que han fracasado con rotundo éxito, pero es lo que yo haría, pero en ese sector. ¿Por qué? Porque si vivo acá en Colombia, el ecosistema está. No me pondría ni a hacer manillas, ni a hacer helados, ni ese tipo de cosas, porque primero no sé cómo hacerlo, y segundo, el punto es hacer un prototipo, pero pensando en traer fondos de afuera. Internet hoy lo ofrece. Listo, ¿usted qué prefiere? ¿Un muy buen cliente o un muy buen empleado? ¿Usted tiene una que le dice, bueno, le voy a regalar a un buen cliente o un buen empleado? Yo prefiero el buen empleado.
Yo prefiero el buen empleado, primero porque creo mucho en el trabajo en equipo. Mi equipo es espectacular, es fantástico. Es más fácil conseguir un buen cliente que conseguir un buen empleado, aunque yo no los llamo empleados, pero me quedo con el buen empleado. Bueno, listo. Esas preguntas así de pronto muy random, ¿no? Súper random. Bueno, usted tiene esta opción donde yo le voy a regalar una cosa, usted escoge. Le voy a regalar la maestría que usted quiera. Yo quiero una maestría en X. Le puedo regalar $20,000 en efectivo para que usted los invierta en su empresa o en lo que quiera. O una mentoría de 30 minutos con un millonario de su sector, del sector, Ya. en este caso de los videojuegos. Sí, ya, no hay Elija una. Sí, no, la mentoría, 1000 veces. Uf, no, pero o sea, de cabeza. Díganme dónde. ¿Por qué? Sí. Mira, primero, cada persona va a escoger una respuesta diferente. A mí me la ponen muy fácil porque me dices maestría. Yo soy ingeniero, soy especialista. Estoy haciendo una maestría ahorita que me metí. Después te contaré esa historia de por qué me metí a hacer esa maestría. Porque después de que me escuchaba dirán, bueno, una maestría en inteligencia artificial. No, estoy haciendo en regeneración y desarrollo sostenible. Es una cosa totalmente externa, en la actividad de los Andes. Bueno, ya estoy en esa conspiración, tratando de sacar eso, a ver qué se da. Entonces, soy mal estudiante, ¿sí? Aunque fui profesor catedrático 8 años de la misma universidad. Les dije, oiga, ustedes están tan mal que me llaman a mí a darles clases a los muchachos. Pero es una cosa bastante extraña. 8 años maravillosos. Renuncié porque, bueno, ya después contaré eso. Entonces, maestría no me interesa. O sea, la verdad, no. Segundo, los $20,000, por lo que para mí en este momento significan o no significan, digamos, no me es tan atractivo. En cambio, acceder a una mentoría de y sobre todo una persona de mi sector que me pueda introducir esa experiencia es mucho más, es mejor. Y yo tengo un mentor, o siempre lo he visto como un mentor, para mí, Julián Jaramillo. Él me ha enseñado, a través de pocas palabras, me ha enseñado muchas cosas. Y es justamente por eso, porque, y yo aprovecho para los que escuchen esto, si puede hacer un viaje a un evento, a una conferencia de alguien, hágalo. Si puede pegarse un viaje a Cartagena, a un congreso, a la feria en Barcelona, a donde sea que tenga, a escuchar a alguien, hágalo, ¿sí? Hágalo con humildad de aprender, porque es que es la otra cultura, Moment Latam, ¿sí? Ya me las sé todas. Entonces yo me la sé, entonces no hablo, entonces uno tiene que aprender a escuchar. Entonces por eso es muy fácil, ¿no? La mentoría. Yo pongo los pasajes inclusive, eso sí, ¿no? Sin pensarlo. Bueno, ¿quién es Jorge Hernández? Yo soy nacido en Santander, soy Barranca Bermeja, pero llanero de corazón y en Villavicencio. Soy un muchacho que me considero, un hombre, ¿no? Que me considero afortunado. Somos muchachos. Me considero afortunado, muchachos. Me considero afortunado. Soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos y actualmente haciendo una maestría. Yo primero soy un hijo de Dios, feliz. Yo no puedo decir otra cosa. He vivido demasiadas cosas en mi vida, de todo, músico, charlas, perdido cosas, ganado cosas. Tuve 3 mamás, ¿sí? Tengo una que aún me acompaña, que es mi madre biológica, pero tuve 2 adicionales que por cosas de la vida ya no pude estar. Tuve 2, no, feliz, o sea, yo me considero, ¿quién es? Pues muy amplia la pregunta, pero yo, pues sí, profesionalmente soy esto, pero bueno, un hombre feliz. Me siento amado por la vida, me siento amado por Dios, me siento amado por los que no me aman, porque también esto es parte de la vida, ¿sí? Es parte de la vida, y más en este sector, porque al árbol que se le tira piedras es al árbol que da frutos. Entonces no siempre es eso. Yo por muchos años soñé la vida que hoy tengo y soy feliz. Esperamos que estés disfrutando de este episodio de Anécdotas de Emprendimiento, historias reales, lecciones valiosas para los negocios y la vida. Te contamos que este podcast es producido por meapunto.co. Si tú también quieres tu propio podcast, recuerda ver toda la información que te dejamos en la descripción de este episodio. Continuamos. Bueno, ahorita mencionaba temas de la academia y demás, creo que ha estado como muy, muy relacionado.
Pero bueno, algo que sí es cierto es que la academia en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo en general, pero sobre todo en Latinoamérica, pues sí está totalmente rezagada, ¿no? Y más hacia las nuevas tecnologías, pienso que sí debe haber una revolución, un cambio. La semana pasada me enteré, por ejemplo, mi hijo me cuenta, no, es que en el colegio van a hacer una inversión de un software de inteligencia artificial que detecta el uso de la inteligencia artificial. Y yo dije, pero bueno, por supuesto que no estoy de acuerdo. Porque lo que deberían hacer es capacitar a los profesores a que usen la inteligencia artificial mejor que sus estudiantes para que asimismo puedan prepararlos para la vida real y el futuro, porque es que la inteligencia artificial no es algo, no es una moda. Sí, es como cuando llegaron los computadores, cuando llegaron los smartphones, eso está para quedarse y para institucionalizarse en, pues digamos que en la vida de todos. El juego y la educación creo que tienen una conexión muy grande. Yo creo que de las cosas que uno como aprendía de niño, lo más fácil eran las historias y los cuentos que uno las recuerda de niño. Las mismas historias de Caperucita Roja, Pinocho, Pastorcito Mentiroso, todo uno las recuerda de niño. Y los juegos. Uno aprende jugando. Creo que los juegos tienen un poder en la parte de educar. ¿No creería que si le metemos más juego, mejoraríamos este concepto de educación? Bueno, aquí hay muchos puntos. Lo primero es que tanto usted como yo somos de una generación afortunada. Yo nací en el 84. Hay una frase que utilizó Apple cuando lanzó la Mac en ese año y decía: 1984 nunca va a ser como 1984. Para mí, somos afortunados usted y yo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto podemos usar la inteligencia artificial, no, en este caso digamos solo de consulta, pero la aplicatividad es muy grande, pero podemos crear un criterio porque venimos de la escuela de leer manualmente, de hacer ensayos pensando lo que estamos escribiendo. Entonces cuando yo hago el mix con la inteligencia artificial, automáticamente se crea un arma súper poderosa, ¿sí? Porque es diferente a los niños de hoy en día, en el caso de tu hijo, que si los padres de familia no mantienen esa línea tradicional, que yo soy amigo de esa línea tradicional, de leer manualmente, hay muchos muchachos que se están haciendo a punta de prompts, y eso es peligrosísimo porque no se entrena la mente. La mente es el motor más fuerte que tenemos nosotros, y no se está entrenando porque no lo está dando absolutamente todo. Entonces, mirar hacia el futuro, qué criterio o qué carácter de pensamiento van a tener estos muchachos. Y comparto el tema, de hecho ayer en la clase de la maestría, y pasa con gente adulta, la profesora de la maestría dice: no utilicen el ChatGPT porque ya nosotros identificamos del tema. Entonces yo le hago una pregunta respecto a la profesora: discúlpeme, usted me está diciendo que no puedo usar inteligencia artificial, pero usted está utilizando una inteligencia artificial para saber si estoy utilizando una inteligencia artificial. ¿Le valgo eso el día que usted haga el análisis sin inteligencia artificial y determine que los escritos que estamos haciendo los estudiantes tienen o no tienen inteligencia artificial? Que no está complicado, de hecho, leyendo uno se da cuenta. Sí, leyendo uno se da cuenta, pero claro, oye, si yo copio y pego, pues no estoy haciendo nada, ¿sí? Pero ahí es donde te digo que nosotros somos afortunados porque tenemos la capacidad analítica de acomodar, de ajustar, de leer, de tomar eso como algún insumo y poderlo llegar a acomodar. La educación, entonces aquí empato con esto, la educación claramente tiene unos inconvenientes estructurales, pero no es de ahora. Yo siento que es de siempre que lo tienen. Pero al final, cada persona es responsable de su propio destino. ¿Por qué? Y eso lo aprendí. Hace 2 años fui a dar una charla en Guadalajara. Conocí a Fons, Romul Fons creo que se llama. Es un español que tiene una agencia de marketing muy grande. Y la conferencia de él, compartimos el escenario, él decía algo espectacular y es su culpa. Todo lo que pasa en su vida es su culpa. Y eso es lo que a nosotros nos ha faltado. Siempre la culpa es del gobierno, la culpa es que la culpa es del vecino, de mi mamá, y porque no tuve recursos, que 20.000 excusas. Pero si bien es cierto, la educación, hace falta una revolución realmente estructural, sistémica del entorno educativo.
pero cada estudiante, cada niño en formación va a ser responsable. Los papás, digamos, hasta cierto punto, cuando él, no sé, 13, 14 años, que él ya empiece a crear su criterio de pensamiento propio, pero al final el niño es el que tiene las herramientas. Oye, no me están dando, hay que cumplir con un tema del colegio, ¿sí? Eso no lo podemos cambiar, no lo puede cambiar. Si quieres, si puedes estudiar en la universidad, hazlo, por los factores que mencioné anteriormente, pero hay múltiples ayudas que se tienen. Hay un emprendedor que yo admiro muchísimo, a Flay Vega, con el tema de Platzi. No comparto muchas cosas, pero lo admiro mucho, me parece muy genial lo que él hace. Tienes Platzi, tienes otros diferentes, tienes YouTube, pago, gratis, tienes una cantidad de información. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que yo me quiera sentar y aprender y a leer algo? De cada uno. Entonces, todo yo lo veo como un complemento al final que debe ser manejado responsablemente por cada uno, y bueno, cada uno es culpable, cada uno forja su propio destino. Bueno, ¿y cómo llevamos los videojuegos al aprendizaje? Bueno, los juegos, yo siempre he dicho que en la industria de los videojuegos cabe todo el mundo. Cabe el músico, cabe el que escribe, cabe el que dibuja, cabe el que programa, cabe el que cuenta historias, una cantidad de cosas. Inclusive los juegos tienen diferentes ramas. ¿Qué sucede? Un juego educativo suena cool, pero la gente poco lo adquiere. Es como cuando en la época de la televisión del principio, si nos vamos hace 30 años, toda la gente decía, ay, ¿por qué no dan más programas culturales en Colombia por la televisión en lugar de estar dando esas novelas? Sencillo, porque nadie los ve. Ay, deberían haber más juegos que nadie los compra. ¿Sí? Al principio, la primera visión que tuve fue hacer juegos que disminuyeran los niveles de violencia en jugadores de Xbox. Nadie nos compró el primer juego, solo exportamos 50 a Ecuador, nunca me los pagaron porque iba con el CD y chao, no hubo más. Pero los colegios que sí tienen un entorno controlado, porque lo que estaba diciendo antes es a nivel comercial, pero a nivel controlado, en un entorno controlado, los juegos tienen que ser diseñados con la metodología ABP, que es el aprendizaje basado en problemas. Ese es el verdadero reto que hay que hacer. Lo que pasa es que ¿dónde están los fondos? Hacer un juego es tremendamente complejo. Yo digo complejo, me voy a decir que es fácil, pero hacer cualquier proyecto necesita plata. Y entonces aquí dejamos de romantizar la pobreza. Se necesita plata, es un negocio. Si no, haz otra cosa. ¿Sí? Entonces, en los colegios, claro, tú juegas Age of Empires de hace años y te da una lección de lo que era el feudalismo en su momento, con reyes, castillos y cómo funcionaba el tema. Tú juegas Grand Theft Auto y te da una estructura de lo que es la calle. Tú juegas, inclusive, tú juegas algún juego que sea cooperativo, Call of Duty o esto, y por debajo te enseña a que tú tienes un rol, tú eres médico, tú eres artillero, tú eres esto y vamos a trabajar en equipo. Por eso juegos como Fortnite o juegos de a mí lo que tú entras y a dar bala lo que da y a demostrar que eres el mejor no aporta. Lo que pasa es que hemos satanizado el concepto, ¿sí? Entonces, claro, encontrar empresas que hagan juegos educativos va a ser un poco complejo encontrarlos, aunque hay en Colombia, se han hecho varios juegos, pero el producto no trasciende, no escala. Tú le vas a decir a un colegio, oye, compra 50 licencias y las licencias te valen 40.000 pesos, vea que vendas 800 licencias en un colegio público. ¿Quién lo paga? El colegio apenas tiene para pagar la señora del aseo, apenas tiene para pagar el servicio de vigilancia. La secretaría está endeudada con los salarios de los profesores, el magisterio a nivel nacional. Entonces se mezcla un concepto supremamente raro. Los juegos muchas veces son las alternativas, y no solamente para eso, sino también, por ejemplo, para el aprendizaje del inglés. Muchos niños hoy en día aprenden inglés no por lo que están recibiendo en el colegio, en la cartilla del famoso libro English There, en el book 1, 2, 3, 4, sino muchas veces es o por una canción que están escuchando o por un juego que le está transmitiendo ese concepto. Pero pues al final es una opinión. Bueno, ¿qué hace Ignition Games? Bueno, nosotros, la compañía ya en su mayoría no es mía, como le dije, nosotros ya eso se vendió, se recogió ahí el fruto pues del trabajo de tantos años. Inicialmente videojuegos para móviles es el fuerte de lo que se tiene. ¿Qué sucede? Y digamos en el tema, y es lo malo. Cuando nosotros,
yo en su momento abrí una segunda división que era Smart Cities, que era ciudades inteligentes. Hicimos un software capaz de predecir si en una zona de Bogotá o de cualquier parte del mundo podía suceder un delito o no, con un porcentaje de ocurrencia actual y un porcentaje de ocurrencia futura y una interfaz. Claro, como tengo el chip de la interfaz de los videojuegos, fue hacer una interfaz genial pensando en el usuario profano, que es ese usuario que no sabe de sistemas pero que debe tener la capacidad de manejar el software, y que un alcalde, un secretario o un directivo pudiera tener todas las verticales de una ciudad, en este caso ciudades inteligentes, salud, gestión del riesgo, seguridad ciudadana, todo tipo de cosas de interacción, y poderlo ver en tiempo real. Ese software, esa segunda división fue la que interesó a un grupo inversor, básicamente. Eso es lo que hacemos en Ignition. Ahora, actualmente Ignition hace juegos. Actualmente, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando son las cosas que no nos cuentan. Cuando tú vendes la compañía, y perdón, me salgo acá un poco de la pregunta, pero cuando tú vendes tu compañía y entran unos socios, primero es la evolución del emprendedor. Luego el emprendedor se formaliza constituyendo una SAS, un tipo de cosas. Y luego de que haces eso, entonces después empiezas a pagar impuestos, a mantenerte. Luego llega, te pagas 1 o 2 empleados que te ayuden, tipo de cosas. Pero cuando entra un inversor, ya la dinámica cambia. Porque tú ya no eres el dueño. Es más, ni siquiera tienes los tokens de la cuenta bancaria para decidir. Simplemente, y como toda startup pasa, al fundador lo ponen como CEO, que esa palabra pues ya no la estoy usando mucho, pero es un CEO más decorativo que realmente tome decisiones. Entonces, el corporativo y el que invierte solo le importa una cosa, y solo una cosa: la rentabilidad. No más. Si hay una división que no esté constituyendo dinero, suerte, chao, para la casa. A menos de que usted me presente un plan y ahí miramos a ver. Pero si Smart Cities es lo que está dando dinero, y sobre todo esa plataforma después, Mintic, acá en Colombia la trató de aplicar en el 23 y en el 24, en el 23 y en el 24, y es lo que te está dando plata y es lo que se vendió en X y helado. Entonces, ¿a qué le van a dar más fondos? Pues al tema de ahí. Eso es lo que hacen actualmente. Claro que hay un tema de fábrica de software, ¿cierto? Hay algunos clientes que se les da soporte sobre un tipo de aplicaciones. Pero pues la pregunta es, ¿entonces Jorge muere con los juegos? La respuesta es no, ¿sí? Uno se trata, y por eso es muy importante también uno blindarse jurídicamente. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a abrir una LLC en Delaware, en Estados Unidos, sí. Y empezamos, ya no con la visión de acá. Porque eso sí le diría yo a Jorge del 2015. Oiga, si va a hacer un proyecto, no lo haga local. Piénselo por fuera. Globalícelo. Es como, si yo soy de Villavicencio. Villavicencio es una ciudad hermosísima. Amo mi ciudad, a mí me encantaría. Pero pues no lo tiene. Sí, entonces, a menos de que sea un puesto en la gobernación o en la alcaldía. Y eso pasa en toda Colombia. Pero a uno le gustaría quedarse. De hecho, cada fin de semana o cada vez que puedo, más bien, bajo a Villavicencio, estoy con mi papá, los amigos. Pero hacia allá es lo que voy. Entonces uno eso. Pero si tú vienes a mí y me dices, por ejemplo, Jorge, necesito que me haga un software. No, chao. Jorge, necesito que me haga una aplicación. Uy, eso sí me han llegado a decir, que quiero una aplicación como Uber. Entonces, usted no sabe qué está diciendo, maestro. Si me va a entender, o sea, que 20,000 cosas, y empezando que yo cobro cualquier cosa de que hago. Sí, generalmente es así. Entonces, foco. Y eso sí se los quiero decir a los que escuchen este podcast. A mí me lo regaló Julián Jaramillo en un momento cuando hackearon un par de aplicaciones que teníamos. Él me dijo, es que usted hace muchas cosas al tiempo. Porque es que tenemos la cultura, y me perdonan los países, pero es que lo que no tengo se lo consigo, mi hermano. Las cacharrerías por eso están acabando. Foco. Entonces, yo tengo mi foco, ¿sí? Que hago únicamente eso. Y ya, pues eso es lo que hacemos. Que a mí sí me llegan muchas que necesitamos hacer un software con tal, y hermano, haga algo que va a comprar un genérico, ¿sí? Necesito que me haga un CRM, hermano, va a comprar un genérico. ¿Yo para qué? Porque si me entro me desgasto. Le hago una propuesta que le va a superar su presupuesto seguramente, número 1. 2, el tiempo que hago en la propuesta. 3, me va a decir que no. 4, qué jartera yo estar llamando. Y venga, ya lo pensó, es que ya no. O sea, el que lo necesita viene y lo busca uno, sí, porque eres bueno en lo que tienes y tienes un buen producto, ¿sí? Entonces yo vendo de una manera un poco diferente, porque entendí que las ventas se hacen con la persona, no con la compañía. Tú hablas conmigo, Jorge, pero los negocios que se hacen, la gente lo hace con Jorge. No saben ni siquiera qué es Ignition, mucho menos saben que hay socios, mucho menos saben que perdí 15 materias, bla, 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 toda la cosa. Es un poco entender el ecosistema.
que me funciona a mí, pero a las personas les puede funcionar diferente. Listo, ¿y qué viene para usted el futuro? ¿Quiere hacer otro emprendimiento? Esa es una muy buena pregunta. Porque en esto hay dos tipos de emprendedores. Los que logran hacer su venta de acciones y la cosa, y ya quedaron tan aburridos que dicen ya no quiero hacer nada más, ¿sí? Y se desaparecen. Caso del que vendió MySpace, ese tipo de cosas. Hay otros que usan el dinero y entonces se enloquecen, ¿no? Entonces, playa, brisa y mar, nos vemos y después, mira, Dios proveerá, ¿cierto? Hay otros que nos gusta trabajar. Yo hago cuenta que no ha pasado eso, ¿sí? Entonces yo sigo trabajando. ¿Qué se viene para mí en el futuro? Ahorita vamos para Alemania al Gamescom en Colonia. Juegos. Quiero seguir haciendo juegos, es lo que me encanta. El dinero es una consecuencia, entonces yo simplemente voy... se logra llegar a un punto en que, digamos, tú ya no estás pensando, quiero que llegue el 30 para que paguen, no. Pero tú entras en una dinámica que empiezas a crear cosas, ¿sí? O sea, lanzamos hace poco algo que se llama soccerspider.com, es una plataforma para alquiler de arqueros de fútbol. ¿Qué le hice pensando en mí? Alquiler de arqueros. De arqueros, entonces tú vas a... ¿Qué posición la gente no quiere en el fútbol? Tapar. Tapar y la que más se necesita, porque si no hay dos arqueros no hay partido. Sí, no, entonces nadie quiere tapar. Ponen a tapar al gordito, ponen a tapar al que no sabe, ¿cierto? El que no quiere, ponen a tapar al gol. Entonces los partidos son aburridos porque cualquier tiro que peguen, pero si tú llegas y hay buenos arqueros y hay voladas y entonces le meten emoción al juego. Según la Conmebol, el interés por un partido de fútbol, pues, y digamos pues el nivel de adrenalina que hay, sube un 45% si hay buenos arqueros. ¿Sí? Sí, eso es muy importante poderlo saber. Pero yo no lo hice tanto por eso, sino lo hice porque yo vine para Bogotá de una ciudad villoises. Yo acá, pocos amigos. Entonces yo dije, yo quiero ser amigos, digamos, pero a través de una pasión, que es el fútbol, ¿sí? Hay muchas personas como yo que se han ido de su ciudad, no conocen a nadie y la mejor manera es a través del deporte. Y ahí viene un discurso, digamos, pues yo digo discurso porque pues es mentira si yo digo yo lo hice solo por eso, no, la verdad no lo hice por eso, pero vienen temas de ansiedad cuando tú estás solo en una ciudad, en un país diferente. Entonces yo llego a Montreal, le activo mi aplicación y entonces yo digo soy arquero disponible en Montreal. Bueno, es una plataforma, no es aplicación móvil, entonces me llega el tema, voy, juego el partido, me gusta el tapar, me gusta lo que hago. Puedes escoger o los arqueros gratis o los arqueros de pago y entonces puede ser el tema, pero aquí no vine a hacer eso, no me van a cobrar esta publicidad. Entonces básicamente es hacer eso, es seguir haciendo producto, porque algo importante es que en esta industria, hombre, sí que hay mucho charlatán, hay mucho filósofo del software, como yo digo, y esto la única manera es hacer, porque hacer te genera credibilidad y credibilidad te genera negocios te genera plata y la plata pues... Es más fácil pasar una tusa comiendo hamburguesa, comiendo en un buen restaurante y no les llevaba a la casa. No como inspira. Bueno, cuénteme, o más bien cuéntele a toda la comunidad de emprendedores, los que están pensándolo, los que ya arrancaron, los que van en carrera, dele un par de consejos a todos. Bueno, es que es muy, cada caso es tan diferente, pero el emprendedor que ya empezó, le diría que con métricas en la mano valide si tiene resultados, si tiene feedback. Cualquier idea se tiene que vender. Si no se vende, pues puede ser muy bonito, pero si realmente está solucionando una necesidad y tiene los datos para hacerlo, hágalo. Pero puede pasar, como a mí me pasó, que pasaron casi 15 años de insistir a ciegas en algo, pero era porque esto va a sonar muy loco, pero yo pues soy creyente en Dios, a ver, es que no le quiero meterme diciendo, pero diciéndolo en términos, a ver, fe, una voz, no sé, algo me dijo, oye, tú vas a tener tu estudio de videojuegos, entonces me aferré a esa palabra y lo mantengo hasta el final, ¿sí? Entonces puede llegar a pasar, pero también es que eso viene acompañado de muchas cosas, y no me hice papá joven, soy papá joven y ¡pum!, me saca de una vez de eso, porque tengo que responder, me caso muy joven, me saca de eso, entonces es todo, mídanlo, ¿sí? Mídanlo,
realmente es el propósito, es lo que el corazón los lleva ahí, pero no lo romanticen, sino llévenlo a métricas. Están vendiendo, no están vendiendo. Antes de ir a pedir plata, y ya con esto termino, antes de ir a pedir plata a un inversor, si tú tienes, te hago la pregunta, si tú tienes moto, me estás escuchando, tienes carro, te voy a hacer una invitación. Vende el carro, vende la moto y métesela al proyecto. Métesela a ese emprendimiento. Usted allá en su interior supo qué reacción tuvo. La primera, uy, no, pero... pero jugar con la plata de otros sí es sabrosito, ¿no? Sí es rico. No, pues... Eso es lo que yo les puedo decir. Midan todo. Si necesitan recursos, eviten ir a un banco, eviten ir a un préstamo, eviten un socio malo. Miren cómo siguen mejorando y tengan feedback. Tengan mucho feedback. Así les digan que su producto es una porquería. No se detengan ahí, si pueden hacer mejoras. O si no, también sean empleados, no pasa nada. O sea, es que en este país todos tienen que ser emprendedores. No, empleados felices. O sea, no tiene que ser empleado, no tiene todo que ser emprendedor. Es una vocación, el emprendimiento es una vocación totalmente. Bueno, ¿dónde encuentran a Jorge, a Ignition? ¿En qué página web, qué redes sociales? Bueno, los invito a entrar en mi perfil de Instagram como Jorge Ignition, @JorgeIgnition. Ahí pues estoy. Es la red que como que más muevo. En LinkedIn pues como Jorge Antonio Hernández Sánchez. SorbaGamesStudios.com es lo que me gustaría que entraran a mirar. Es la siguiente evolución de lo que voy. Me hiciste una pregunta, ¿a qué es el paso? Ese es el paso, SorbaGames.com. Ahí pueden ver un poco lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en Revenant, un juego espectacular basado en la Divina Comedia de Dante. Es un juego que estoy seguro, y ojalá voy a guardar este podcast cuando salga, cuando eso salga, que sé que ese juego la va a romper. Estoy absolutamente seguro, y es más, le vamos a poner fecha a eso. Yo creo que si en un año seguimos con vida y estamos en este oficio, vendré otra vez donde estés y te diré un año es más o menos lo que le pongo para que eso esté donde en un año lo espero para que esto sea un compromiso y una realidad. Muchísimas gracias, Jorge, por haber dedicado este tiempo valioso, todas estas enseñanzas hacia el emprendedor, con que, lo digo siempre, lo seguiré diciendo, con que nuestro propósito, así sea una persona que usted haya logrado mover allá las fibras, ya valió completamente la pena. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier duda que tengan frescos, escríbanme que de pronto les puedo contestar y les doy algún consejo y al free, no hay rollo. Listo, Jorge, muchas gracias. ¿Disfrutaste de este episodio tanto como nosotros? Ojalá el contenido te inspire y sea una guía valiosa en tu camino como emprendedor. Nos encantaría que nos acompañes en nuestras redes sociales y que nos escuches en las principales plataformas de streaming para que descubras más episodios. Te esperamos.